Sean bienvenidos todos a esta casa de oración. Dios les bendiga. Bienvenidos. Ya empieza el calorcito, rico. Y ahora no van a venir porque hace mucho calor. Y cuando hace frío porque hace mucho frío. Total de que no estamos de acuerdo. Bueno, sean bienvenidos mis hermanos. Llegamos al capítulo 7 de este estudio de los martes, donde estamos estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, visto desde la perspectiva de Marcos. Y vamos a tratar de abarcar el día de hoy hasta el versículo 13 de este capítulo. Los judíos, mis hermanos, son el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que Dios escogió. ¿Con qué propósito? Era una nación pequeña, insignificante. Dios los escogió a ellos con el fin de Él ser su Dios, ellos ser su pueblo, y todas las demás naciones grandes alrededor de ellos, cuando vieran a esta nación de Israel, que eran diferente a todos los demás porque la bendición de Dios estaba sobre ellos, las demás naciones quisieran ser como ellos para tener a ese mismo Dios. Entonces el propósito de Dios era darse a conocer a todo el mundo. Hoy Dios cumple ese mismo propósito con la iglesia de Cristo. Somos su pueblo con el propósito de que todo el mundo nos vea y diga: nosotros queremos al Dios de ellos. Y siendo pueblo escogido de Dios, los judíos, Dios habló con ellos, Dios les dio su palabra, su bendición. Ellos tenían la verdad de Dios en sus manos. Dios levantaba profetas y a través de ellos revelaba la palabra para todo el pueblo. Bueno, con el pasar de los siglos, los ancianos del pueblo de Israel fueron creando una religión, pero esa religión se convirtió en una religión legalista, externa, manipulada, impulsada por hombres que se hacían llamar escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos precisamente de esta religión en los tiempos de Jesús, la religión de los fariseos. Y ellos eran encargados de cuidar y de guardar la palabra de Dios que les había sido dada. Pero en lugar de enfocarse en la palabra de Dios, mis hermanos, se empezaron a enfocar en las cosas externas, en las cosas superficiales, más en la religión que en el tema de la obediencia a la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, Dios, hablando con el profeta Samuel, le dice estas palabras: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros? El corazón. Por eso le he puesto esta reflexión: Jehová no mira lo que mira el hombre. Para nosotros es más importante lo superficial, lo externo, y para Dios no. Para Dios es más importante el mover interno, el mover del corazón. Es por eso que nosotros nos enfocamos tanto en las cosas superficiales y cuando seguimos a Dios en las cosas de las tradiciones, de la religiosidad, de las cosas externas, en vez de una obediencia interna hacia Dios. Bueno, esto es más o menos lo que el Señor Jesús trata en este encuentro que tiene con los escribas y fariseos en el relato que leyó nuestra hermana Ana. Y podemos dividir este texto, mis hermanos, nada más a manera de fraccionarlo para entenderlo mejor, en 3 encabezados. El primero, del versículo 1 al versículo 5, nos muestra la confrontación que tiene Jesús con los fariseos y los escribas, la confrontación que tienen los fariseos
con Jesús y sus discípulos. Del versículo 6 al versículo 9 vemos una reprensión de Jesús a los fariseos por su pecado. Los exhorta, los reprende. Y del versículo 10 al versículo 13, el Señor Jesús da una muestra de lo que estaban haciendo mal los fariseos. Algo así como, les voy a dar ejemplo de lo que ustedes están haciendo mal. Entonces vamos a ver el primer encabezado, la confrontación de los fariseos a Jesús y sus discípulos. Esta historia, para seguir el hilo de lo que hemos estado viendo, sucede poquito después de la alimentación de los 5,000 en Galilea. O sea, para que no pierda el hilo de que está Marcos narrando la historia de manera cronológica de lo que Jesús está viviendo. Y dice el versículo 1 del capítulo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Es muy probable, mis hermanos, que estos escribas y fariseos que ya mencionamos que eran los líderes religiosos de la religión del momento judía, llegaran a Jerusalén enviados por los judíos, por los líderes religiosos judíos. ¿Con qué propósito? Ellos tenían el propósito de confrontar a Jesús. ¿Por qué? Mis hermanos, Jesús había cobrado mucha fama ya. ¿Recuerdan los pasajes anteriores que las multitudes se le amontonaban a Jesús para ser sanados, para echar fuera demonios, y Él les predicaba la palabra de verdad? La fama que Él empezaba a tener ya les empezaba a preocupar a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaba dando Jesús era completamente opuesto al mensaje que daban los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas daban un mensaje acerca de la justicia por medio de las obras. ¿Qué quiere decir esto? Tú cumplías con ciertas obras, eso te hacía justo delante de Dios. Tú cumplías con tus obras religiosas, eso quería decir que delante de Dios estabas bien. Aunque en el corazón estuviera sucio, lleno de pecado, escondidas, mientras tú cumplieras estabas bien. Llega el Señor Jesús con el Evangelio, y el Evangelio ¿qué nos dice? No es por obras, esto es gracia, esto es misericordia de Jesús, tus obras aquí no cuentan, no hay obra, de hecho tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, y les derrumba todo su sistema de religión que tenían los fariseos. Y el mensaje quizá no les preocupaba tanto, lo que les preocupaba era que ahora el Señor Jesús estaba cobrando mucha fama, mucha autoridad, sobre todo en Jerusalén, porque en Jerusalén, mis hermanos, estaba el templo y estaba el Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad máxima de los líderes religiosos de los judíos. Entonces, era como que en el lugar donde más poder ellos tenían, ahora Jesús estaba cobrando mayor autoridad. Por eso desde que Él empezó a predicar el mensaje, los fariseos y los escribas buscaban rechazar ese mensaje, ponerlo mal con las multitudes para que ya no lo siguieran, para que pensaran que Él estaba diciendo mentiras. No les convenía a ninguno de ellos. Ustedes recuerdan en Marcos 3, cuando el Señor Jesús predica en la sinagoga y echa fuera aquel demonio que se empieza a manifestar, empieza a dar gritos. Una persona que estaba en la sinagoga, que era el templo de los judíos, empieza a gritar y se empieza a manifestar aquel demonio ante la presencia de Dios. Y el Señor Jesús lo echa fuera, le dice, sal de ahí. Y los fariseos, viendo esto, empiezan a calumniar a Jesús y dicen, sí, pero este tiene poder por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan? Sí, lo echa fuera, tiene autoridad, tiene poder, pero es Satanás el que le está dando ese poder. Y ahí Jesús enseña, ¿verdad? Dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Una casa dividida no prosperará. Pero el punto era que trataban desde el principio de su ministerio descalificar a Jesús. Mis hermanos, y aquí hay una enseñanza para nosotros. Siempre que el Evangelio sea predicado con fidelidad, va a haber rechazo. Si tú predicas el Evangelio con fidelidad, va a haber rechazo de la gente que está a tu alrededor. Si tú comienzas a vivir el Evangelio con fidelidad, va a haber rechazo de los que están a tu alrededor.
incluso de aquellos que están más cerca. A veces es tu familia, a veces son tus amigos, a veces son tus propios hermanos, los que están en casa, los vecinos. Pero eso es señal, iglesia, de que estamos viviendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis hermanos, derrumba el orgullo del hombre. El hombre busca tener retribución por medio de sus actos. Dice, yo merezco porque yo soy. Ahí hay orgullo en el hombre. ¿Y el Evangelio qué te dice? Tú lo único que eres merecedor es a una condenación. Y necesitas a Cristo. Necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador. De otra manera estás perdido. Pues eso apela al orgullo del ser humano. Le están diciendo, estás mal. Necesitas arrepentirte. Eso es el Evangelio. Necesitas reconocer a Cristo. Estás en pecado. Yo no puedo recibir el Evangelio hasta que dé el primer paso. Y el primer paso es reconocer que soy muy malo. Que soy muy malo. Si yo digo, pues no soy tan malo, no he identificado mi grado de maldad. A lo mejor no soy tan malo como Hitler, que mató a miles de judíos. Pero mi nivel de maldad o de santidad o de ser bueno lo debo comparar con Jesús. Y ahí me doy cuenta de mi grado de maldad. Lo que pasa es que estamos tan sumergidos en nuestra maldad, iglesia, que ya no nos damos cuenta que somos tan malos. Hay un ejemplo que escuché hace mucho, a ver si lo recuerdo porque no lo traía. Cuando los chiqueros, que son las casas donde viven los marranitos, ¿cuántos han pasado por donde hay un chiquero? ¿Sí? ¿Cómo huele? ¿Huele rico? ¿A perfume? Le hace uno, ¡ay, qué rico huele! ¿Sí? No, pasa uno y... ¡ah! Pero tú ves a los cochinitos y tienen una narizota, una trompota y se quejan. No, ellos están a gustos revolcándose en el lodo, en su desperdicio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos no les quita. Porque ya se hicieron afines a vivir dentro de ese olor, dentro de esa suciedad. Solamente cuando vienes externamente te das cuenta de eso. Bueno, así es el ser humano. El ser humano se acostumbra a vivir en un grado de maldad que es abominación para Dios. Para nosotros es como normal. Justificamos pecados. Este pecado no es tan malo. No, pero Dios nos ve muy malos. Y nosotros decimos, pero no es tan malo para ti que ya estás acostumbrado a vivir en el pecado. Pero eso, comparado con Dios, nos ve como nosotros olemos a esos cochinitos cuando estamos en pecado. ¿Sí? Dice, olerá usted, hermano, yo sí me bañé. Es la figura, ¿verdad?, de lo que estamos expresando. Entonces, el Evangelio fiel, mis hermanos, confronta y busca detractores. Versículo 2 del capítulo 7. Ahora los fariseos se encuentran con una gran oportunidad cuando ven a Jesús, porque eran sus detractores, querían hacerlo ver mal, y se encuentran en una oportunidad perfecta para hacerlo ver mal delante de la multitud. Dice el versículo 2, los cuales, o sea, los fariseos y los escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. La ley de Moisés enseñaba cierto tipo de lavamientos ceremoniales en Levítico capítulo 22. Ahora, estos lavamientos que menciona la Biblia nada más eran para los sacerdotes. Pero los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, comenzaron a enseñar que todo el pueblo tenía que llevar a cabo ese tipo de lavamientos. Lo establecieron como leyes, aunque en sí mismo no era la ley bíblica. Los fariseos tomaron la ley, mis hermanos, e hicieron leyes alrededor de la misma. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Con el fin de que la gente no se desviara. Pero en ese propósito que no era tan malo, pusieron leyes
más estrictas que no eran bíblicas y le ponían más atención a esas leyes que ni lo que Dios decía. Por eso el Señor Jesús, cuando los confronta más adelante en otro pasaje, les dice: ponen cargas en la gente que ni ustedes mismos son capaces de cumplir. O sea, no era la ley de Dios la que estaban poniendo en carga. Decía: eso es la misma carga que ustedes les están poniendo, ni siquiera es bíblico. Entonces, para ellos era una ley que todo el pueblo lavara sus manos de una manera ceremonial. Al ver que los discípulos de Jesús no lo hacían, decían: estos hombres están en pecado. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, mira cómo se llamaba esto, tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comían. Si ya estaba la cena lista, la comida lista, y no se lavaban las manos, preferían no comer a comer con las manos sin lavar. Y ese era un tema ceremonial. La ley de ellos decía que se tenía que lavar las manos. Primero las ponían así, se les vertía con una jarra agua, luego las ponían hacia abajo, se les vertía otra vez agua, y luego se ponían agua en las palmas y se tenían que tallar con los nudillos, como se lavan los doctores más o menos, y luego dejar secar así. Esa era la manera ceremonial, y lo hacían hasta 9 veces antes de comer. Ese era el lavamiento ceremonial, y era más estricto cuando venían de la calle, porque ellos decían: ¿qué tal si en la calle saludé a alguien que estaba ceremonialmente impuro? O saludé o toqué a un samaritano sin querer, o a un gentil que ellos consideraban inmundos. Decían: no, pues tengo que lavarme más las manos. Versículo 4, la misma idea, dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, viniendo de la calle, si no se lavaban, pues menos comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. No solamente se trataba de lavamiento de manos, se ponían a lavar de una manera ceremonial todos los utensilios de cocina. Ahora, esto no era porque fueran muy limpios. Hay luego señoras que son muy extremas en el tema de la limpieza. Si no le echan 10 kilos de cloro y no los están talle una, como que no sienten que está limpio. Eso es un tema de limpieza, pero no era el punto de los fariseos. Ellos de verdad creían que si no se lavaban de esa manera, tanto los utensilios como sus manos, ceremonialmente ellos estaban impuros. De hecho, había rabinos que enseñaban que cuando dormían, un demonio llamado Shiva se les subía a las manos. Y entonces cuando comían, se les ponía en la boca el demonio y luego se introducía y los poseía. Entonces, pues claro que tenían miedo y se lavaban y se lavaban. Se trataba de un tema más ceremonial que un tema realmente de limpieza. Realmente se consideraban impuros. Entonces, dice el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Dijeron: esta es nuestra oportunidad. La ley dice que te tienes que lavar. Los discípulos y Jesús nos están lavando. Entonces lo quieren confrontar y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley de nuestras tradiciones, de nuestros ancianos? Esta palabra, la tradición de los ancianos, mis hermanos, eran leyes bíblicas que se venían acumulando como eso, como tradiciones, desde 600 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. Desde entonces comenzaron a hacer leyes y leyes y leyes. De estas leyes escritas se conforma el Misná, no sé si lo pronuncié bien, que se completó en el siglo II después de Cristo, y el comentario rabínico llamado Guemará. Estos dos libros, estos dos compendios
constituyen el Talmud, que es la colección de la tradición judía que abarca miles de páginas, mucho más gruesa, es un librote que la misma Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que no era bíblico, no son leyes inspiradas por el Espíritu Santo. Eran, como bien lo dice Marcos, tradiciones de hombre. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, estas leyes se dan a los ancianos para que le enseñaran a otras generaciones que venían. Estos ancianos, con una buena intención, quisieron poner un cerco alrededor de la ley de Dios, de modo que fuera interpretada correctamente, de modo que quien la leyera y tenía duda, fuera a este comentario bíblico, fuera a las tradiciones de los ancianos y no se fuera por otro lado. O sea, en sí mismo estas tradiciones no eran malas, pero estos ancianos le agregaban también, como para la ley aumentarla y que nadie se fuera a salir de lo que Dios había establecido. Ahora, ¿cuál fue el problema con esto? Mis hermanos, con el paso de los años, se perdió un poco qué era la Biblia y qué era la tradición de los ancianos. Se le empezó a poner más énfasis en esta tradición, que eran requisitos externos más que temas de fondo del corazón de obediencia a Dios. Y la religión judía se fue volviendo un poco más orientada hacia las leyes rabínicas que hacia la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es más o menos, mis hermanos, como si nosotros tuviéramos una Biblia comentada. ¿Cuántos tienen una Biblia con comentarios bíblicos? Hay Biblias con comentarios bíblicos. Hay autores que agarran el versículo y hacen el comentario para que tú lo puedas entender mejor. Bueno, es más o menos esa idea. Nada más que al comentario bíblico le agregaban cosas, pensamientos, experiencias. Y de esta manera ya estaba lo bíblico, pero al otro lado estaba el comentario, por así decirlo, ¿verdad? O las tradiciones de los ancianos, que así le llama Marcos. Con el tiempo la gente le empezó a poner más atención al comentario que a la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, esas tradiciones, esas leyes, eran parte de lo que ellos conocían como el lavamiento de manos, lo cual se estaba narrando en el texto. Al ver que los discípulos no se lavaban las manos, para ellos era muy importante, ellos decían, están quebrantando la ley. Por eso le preguntan a Jesús en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan? Es algo así como están rompiendo la ley, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Mis hermanos, eso es algo muy parecido a lo que pasa hoy en las diferentes religiones de nuestra época. Se enfocan tanto en las tradiciones y en las cosas externas que se les olvida lo verdaderamente importante, la palabra de Dios y seguirla. Y quiero darte un ejemplo para que entendamos qué es lo que estaba ocurriendo con los judíos, de algo que está pasando hoy en día en nuestros tiempos. La religión tradicional. ¿Cuál es la religión tradicional? La católica. En estas fechas tienen la costumbre, la tradición de hacer la cuaresma, que son 40 días que se preparan antes de la Pascua y tienen ciertas tradiciones. Una de ellas es no comer carnes cada uno de los viernes. Creo que carne blanca sí se puede comer, pero carne roja no. Algo así por ahí está. Mis hermanos, yo conozco gente que la guarda al pie de la letra. Pero esas mismas personas que no comen carne el viernes, ese mismo viernes se emborrachaban, se drogaban, fornicaban, adulteraban, se corrompían. Mis hermanos, entonces, ¿qué chiste tiene guardar una tradición si estoy viviendo en pecado?
¿Sí ven el punto? Y eso era lo que estaba pasando o había pasado con el pueblo judío. Estaban tan enfocados en las tradiciones que habían perdido de vista lo que era correcto delante de Dios. Y muchos cristianos, mis hermanos, por ahí también andamos. Guardamos lo que religiosamente es correcto, que se supone debe de hacer un cristiano, pero por dentro andamos en pecado, andamos mal. Y nos volvemos igual, o sea, de repente está bien fácil juzgar a los judíos y a los católicos, pero los cristianos no nos quedamos afuera. Seguimos ciertas normas cristianas, hacemos como cristianos, nos comportamos como cristianos, hablamos como cristianos, decimos Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya, y nos aprendemos las frases, ¿verdad?, que se dicen en la iglesia, bendecido, prosperado y en victoria, ¿cómo estás? Pero aquí dentro de la iglesia. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque entonces es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Seguimos la tradición y perdemos de foco lo que es verdaderamente importante. Entonces, nota cómo los fariseos y los escribas querían hacer ver mal a Jesús, confrontándolo con sus propias reglas. Y el Señor Jesús los reprende por su pecado. Dice el segundo encabezado, la reprensión de Jesús a los fariseos por su pecado. El Señor Jesús no les responde a esta pregunta de por qué ellos no se lavaban las manos, sino que los confronta con la falsedad que ellos estaban viviendo con una religión superficial. Versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas. Qué feo les dijo, ¿verdad? Les dice hipócritas, ¿por qué? Porque externamente mucha santidad, mucha religiosidad, pero por dentro, mal. De hecho, más adelante tiene otro encuentro con ellos y el Señor Jesús es más duro todavía. Acompáñame a Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28. Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28. ¿Ya lo tienes ahí? Ahí está al frente. Dice palabras del Señor Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros blanqueados? De mármol, muy bonitos, muy adornados por fuera, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, dice el Señor, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, pues toda la pudredumbre por dentro. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces por fuera los fariseos muy religiosos, muy santos, pero por dentro había pecado. Y es por eso que el Señor Jesús les repite o les cita este versículo de Isaías, que es precisamente la enseñanza que les está dando, versículos 6 y 7. Respondió él, de Marcos 7, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjate, nota esto, hermano, es bien importante. Cuando una persona solo de labios honra a Dios, pero el corazón está lejos de Él, en vano estamos honrando a Dios. O sea, mi adoración es muerta, estoy mal por dentro. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto estaba profetizado por Isaías 700 años antes, que esto se iba a cumplir, religiones superficiales, seguidores superficiales, con un corazón malo, y se sigue cumpliendo, esta profecía sigue hasta hoy. Entonces los escribas y los fariseos estaban más enfocados, mis hermanos, como dice aquí el Señor Jesús citando Isaías, por fuera rendían homenaje a Dios, de labios me honran, pero por dentro su corazón estaba lejos de Dios. Y citando esto que comento de que es vana la adoración, en Juan 4:24 dice el evangelista que nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu
y en verdad. Los verdaderos adoradores es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir que debemos de adorarlo de corazón. Y en verdad quiere decir que tenemos que adorarlo conforme a las escrituras. Yo no puedo pararme aquí y adorar a Dios como a mí se me pegue la gana. Yo tengo que adorar a Dios conforme a lo que Dios me dice que debo de adorarlo. Yo no me puedo ir chueco y decir que estoy adorando a Dios. En verdad, bíblicamente y en espíritu, o sea, de corazón. Mis hermanos, ¿cómo voy a adorar a Dios si mi corazón está lleno de maldad? Si lo tengo que adorar de corazón, no puedo adorarlo. ¿Cómo voy a adorar a Dios en verdad si significa que bíblicamente cuando yo estoy desobedeciendo lo que es bíblico? Ya no mi oración, mi adoración ahora es vana. De nada sirve adorar en cualquiera de las formas de adoración si el corazón no tiene un sentido de verdadera obediencia, de amor y sujeción a Cristo. Mis hermanos, tengamos cuidado con pensar que podemos adorar a Dios haciendo lo que nosotros querramos, en desobediencia, pero adorando a Dios. Cumplimos externamente, aunque por dentro estamos mal. Eso no es una adoración. Y a los fariseos esto les molestaba porque era precisamente lo que ellos estaban haciendo. Ahora, estas tradiciones que los fariseos seguían no eran en sí mismas malas, mis hermanos. Porque de repente vemos las tradiciones de los ancianos, por seguirlas estaban mal. No, no necesariamente eran malas. De hecho, se hicieron con una buena intención de poner una barrera alrededor de la ley para que la gente no se desviara. Y había tradiciones buenas. Hoy en día la iglesia tiene tradiciones que son tradiciones buenas, que no son bíblicas, pero que no son malas. Las tradiciones, mis hermanos, se vuelven malas cuando contradicen la palabra de Dios o cuando se ponen a la misma altura de la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios. Ahí es cuando se contrapone y eso es lo que tenemos que nosotros denunciar y abiertamente y decir está mal y anular esa tradición. Y eso es lo que dice en el siguiente versículo 8 y 9 de Marcos. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Esa tradición se vuelve mala cuando se hace lo que estaban haciendo estos hombres. Por guardar la tradición invalidaban el mandamiento bíblico. Mis hermanos, y eso es verlo bien común. En el catolicismo romano y en otras religiones ponen las tradiciones de la iglesia al mismo nivel que las escrituras. ¿Sí sabían ustedes eso? Cuando tú evangelizas a un católico, de esos de hueso colorado, si tú le enseñas la Biblia, ellos te dicen sí, pero la tradición dice esto. Y la tradición está al mismo nivel que las escrituras. En la tradición ellos sustentan todo lo que hacen. No en la Biblia, porque la Biblia no dice muchas cosas de lo que ellos hacen, pero ellos lo centran en la tradición. El problema es que cuando esa tradición va en contra de la palabra, pues ya no tiene sentido. O también lo otro que hacen es que dicen lo que el Papa dice es igual, está a la misma altura de las escrituras. Es igual de válido. Es como si lo que dijera el Papa también estuviera inspirado, y eso es un gravísimo error. Tanto seguir o creer eso de lo que habla un hombre o seguir las tradiciones es un gravísimo error, mis hermanos, porque el hombre se equivoca, el hombre falla. Solamente la palabra de Dios tiene autoridad para nuestra norma de fe y conducta.
Nada más la palabra de Dios es la que es inerrante e inefable. No se equivoca, no tiene errores, no tiene fallas. Entonces, la tradición de la mayoría de las religiones, excepto la cristiana, agrega las obras. Dice que nos podemos salvar, o que más bien la salvación es por obras. Unos le suman a Jesús, Jesús más las obras. Pero eso contradice las Escrituras. Nosotros tendríamos que quitar inmediatamente estas tradiciones si nos están diciendo que esas obras nos llevan a la salvación. Nunca las tradiciones o leyes humanas van a estar por encima o a la par de las Escrituras. Y era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos, poniendo a la par sus tradiciones como las Escrituras. Ahora déjate doy un par de ejemplos de esto. Como cristianos, mis hermanos, nosotros también a veces llevamos las tradiciones cristianas como símbolo, como estandarte de lo que debemos de hacer. Hay muchas iglesias que se enfocan en el cómo vistes, en el cómo te peinas, en el qué collares te pones, cosas externas, pero dejan de lado cosas que sí son pecado, como el chisme, la murmuración, la contienda, la disensión, la ira. Y eso sí es pecado, pero eso como que no le hacemos caso. Como que el chisme está permitido, pero cuidado y te pongas aretes y te maquilles, porque eso es pecado. Tradiciones, y dejamos de lado lo que es verdaderamente importante, la palabra de Dios. Otro ejemplo, mis hermanos, mencionando esto del tema de la autoridad que le da la Iglesia Católica al Papa. Si tú eres cristiano y conoces la palabra, sabes que el Papa lo que dice no es inspirado por Dios, o sea, no tiene la misma autoridad que tienen las Escrituras. Pero muchos piensan, no, pues el Papa no tiene esa autoridad, pero mi pastor, sí. Mis hermanos, no. Nosotros no creemos en un sistema papal como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos piensan que porque una persona se para en un púlpito y se dice pastor, todo lo que dice es inspirado por Dios. Eso es un error. A veces ni predican la palabra, hablan de sus experiencias. Hablan de cómo les fue a ellos en la feria. Hablan de cómo les gustaría que fueran las cosas. Pero eso a lo mejor les funcionó a ellos, no a los demás. Y entonces la gente que está del otro lado lo toma como que fuera de Dios, porque lo dijo una persona desde un púlpito. Error, mis hermanos. Error. Un pastor... Y fíjense que caemos en el mismo error de los católicos, más que ellos dicen que es el Papa y nosotros decimos que es el pastor. Aunque diga cualquier tontera, lo dijo desde el púlpito, así tiene que ser porque el pastor lo dijo. No, mis hermanos. El pastor, el único que tiene autoridad, que el que habla de parte de Dios, fueron los profetas y los apóstoles, los discípulos de Jesús. Un pastor o cualquier persona que predica tiene autoridad cuando interpreta fielmente la Escritura. O sea, su autoridad está limitada ¿a qué? A la fidelidad de la predicación de la Biblia. Si yo me salgo de esa predicación y te empiezo a predicar de mi experiencia, de mi forma de ver las cosas, de mi punto de vista, mis hermanos, huye, porque habremos perdido el rumbo. Semana pasada estuvimos en unas conferencias, mis hermanos, tristísimo. La mayoría de los predicadores predicando puras experiencias, puras vivencias, puras formas en las que ellos ven la vida, pero cero palabra de Dios. Eso a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque como puede ser bueno y ayudarme, puede perjudicarme. ¿Qué tal que no me funciona eso? Pero una persona que no sabe va a decir, ¡ay, no, pues qué buena palabra! Porque
esa palabra la dijo el pastor, sí, pero ¿y con qué fundamento bíblico? O hay unos peores, ¿verdad? Que sitúan un pensamiento, una idea que ellos creen que es lo correcta y luego buscan versículos bíblicos para dar respaldo a su idea. Pero resulta que esos versículos bíblicos, si tú lees el contexto, pues no decían eso. Entonces, mis hermanos, cuidado. A veces estamos como los católicos. Y mal. Tenemos que conocer las escrituras para poder conocer si está bien lo que se está predicando. Hay muy pocas personas, mis hermanos, que hoy predican fielmente la palabra de Dios. Y usted tiene que ser sabio, porque en internet usted le pone ahí predicación cristiana y los 10 primeros que te aparecen, déjame decirte para que te rasgues las vestiduras, no son bíblicos. ¡Oh! Vele quitando tu veladora, mi hermano. Ten cuidado con lo que escuchas. Entonces, el Señor Jesús aquí los reprende precisamente porque estos hombres estaban haciendo eso, le estaban dando peso a lo que decía el hombre y a la Biblia puro superficial. Por eso les dice hipócritas, por eso están tan enfocados en las cosas externas, pero por dentro, ¿cómo está su corazón? Y para finalizar, el Señor Jesús les da una muestra de lo que estaban haciendo mal los fariseos, como que la ilustración de la predicación los aterriza con una ilustración, y ese es nuestro último encabezado, una muestra de lo que estaban haciendo mal los fariseos. A la luz de la reprensión que les estaba dando, ahora les menciona uno de los 10 mandamientos que está en la ley de Moisés. Versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jóvenes que están aquí y personas que todavía tienen a sus papás, mira lo que Dios pensaba acerca de la deshonra a los padres, muera irremisiblemente. Esto, mis hermanos, es un mandamiento que el pueblo conocía. Era la instrucción de honrar, respetar y tratar bien a los padres. El no hacerlo era una violación al 5.º mandamiento de la ley de Dios, pero además era un delito de muerte. O sea, en la mente de Dios está el que deshonra a sus padres, tiene que morir. Hoy estamos bajo la gracia, porque si no, yo no sé cuántos estuviéramos aquí que hemos deshonrado a nuestros padres. Y dicho sea de paso, mis hermanos, este mandamiento es un mandamiento para toda la vida. Esto de honrar a los padres como que pensamos que es un mandamiento nomás cuando estamos chicos, cuando vivimos en la casa de padres. No, mis hermanos, no porque ya estemos grandes y tengamos nuestra propia familia, quiere decir que somos ajenos a este mandamiento. No, este mandamiento nos manda a honrar a nuestros padres, tengamos la edad que tengamos, más si son mayores y más si tienen necesidad, que ya no pueden valerse por sí mismos. Ese era el mandamiento de Dios. Honra a tus papás, ayúdalos, bendícelos, cuídalos. Ese es el mandamiento. Incluso, mi hermano, parte del mandamiento es susténtalos económicamente si ellos no se pueden sustentar por sí mismos. Esa era parte del mandamiento, porque luego hay hijos hoy, ¿verdad?, que no le quieren dar a los padres. ¿Y por qué le voy a dar de mi dinero? Si él nunca me... Pues porque Dios lo manda, que lo sustentes. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Ahora, las leyes de los fariseos, mis hermanos, eran tantas ya y estaban tan revueltas que se podía jugar con ellas para invalidar las mismas leyes de la palabra de Dios. Y eso era lo que ellos hacían. Versículo 11. Acuérdate que en el versículo 10 el Señor Jesús les cita el mandamiento de honrar a los padres. Y les dice ahora en el versículo 11, pero vosotros, ustedes no están siguiendo el mandamiento. Lo que ustedes están haciendo, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda es de Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. La palabra corbán era un término
hebreo que significa dedicado a Dios. Y se refiere a todas las ofrendas materiales o monetarias. Yo tenía mi dinero, tenía mis bienes materiales y yo decía, este dinero es corbán. ¿Qué estaba diciendo? Este dinero es dedicado a Dios, es para el templo, para una cosa sagrada. Esta casa que yo tengo es corbán, o sea, esta casa es dedicada a Dios, para su obra. Ahora, esto no sonaba tan mal, esto como que hasta cierto punto decías, pues qué espiritual eres, si era lo que la gente quería hacer ver, que los demás dijeran, ay, qué generoso es esta persona, que hasta todas sus cosas son corbán. El problema con esta regla es que no les exigía cuándo darlo. O sea, ellos podían decir, mi casa es corbán, pero te la voy a dar hasta que tengas 150 años. Bien listos. Y luego tenían la posibilidad de regresarlo. O sea, si lo daban su ofrenda y luego decían, no, ya siempre no, voy a necesitar ese dinero, iban al templo, lo declaraban otra vez corbán y se les regresaba su dinero. Entonces ellos jugaban con sus leyes. Ahora, ¿cuál era el punto de esto? Mis hermanos, ellos usaban esto ¿para qué? Para no darle a los papás. Algo así como que los padres tenían necesidad y los hijos le decían, ay papá, yo sé que tienes necesidad, yo te quisiera ayudar, yo te quisiera dar del dinero que tengo, de mis bienes, pero no puedo porque son corbán, o sea, están dedicados a Dios. Ah, qué listos, ¿verdad? No le vaya a decir a los jóvenes, ¿verdad? Mi celular es corbán, papá, ya no lo puedes tú ver porque es sagrado. ¿Sí? Porque son bien abusados todos, ¿verdad? Y entonces estos hombres jugaban con esto, mi hermano, pero en realidad lo que estaban haciendo era quitarle la validez al mandamiento de Dios. O sea, ya sus reglas estaban afectando, porque ahora no solamente estaban haciendo mal, porque lo estaban usando de una manera deshonesta, sino que ahora iban en contra de lo que Dios decía. Por eso dice el Señor Jesús en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, tomas tu tradición, la manipulas, contradice la palabra de Dios y encima tú piensas que estás bien porque toda la gente te aplaude porque eres muy generoso. Entonces, lo que había en el pensamiento de estos hombres era, yo digo que es corbán, quedo bien religiosamente con todos los judíos, con todos los fariseos, me quedo con mi dinero sin darle a mis padres, por un lado quedo muy generoso, muy santo, muy espiritual, por otro lado me lo ahorro de los papás y no me importa si quebranto la ley de Dios. Y eso era precisamente lo que Jesús les estaba diciendo. ¿De qué sirven sus reglas? ¿De qué sirven sus cosas externas si por dentro están rompiendo los mandamientos de Dios? No están siguiendo la verdad. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados por fuera, bien bonitos, todo, y por dentro, ¿cómo andan? Mis hermanos, podemos ver en esta cita bíblica cómo estos fariseos querían hacer ver mal a Jesús, pero Jesús los confronta con la vida religiosa externa que estaban llevando, pero realmente estaban mal. Entonces la enseñanza para nosotros es, mis hermanos, cuidado con vivir un cristianismo externo y por dentro estar mal. Porque aparentemente todo está correcto, pero el corazón, ¿cómo está? Cuando el corazón anda bien, mi hermano, alineado a Dios, vamos a dar buenos frutos, eso se va a notar. El problema es cuando solamente esa apariencia que damos buenos frutos y el corazón anda mal, descalibrado, en pecado. Eso es el problema que está diciendo Dios aquí. ¿Por qué es un problema? Porque Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Y la pregunta de esta noche es, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú internamente llevando tu cristianismo?
¿Es genuino, es sincero? ¿O nomás por ahí por fuerita para que el pastor no me diga nada? Cuidado, mis hermanos, porque si no es interno, hay que pedirle a Dios: Señor, cámbiame de adentro hacia afuera. Amén. No se asuste, así dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a alabar mientras pasan los servidores por las ofrendas. Prepare su ofrenda, mi hermano. Vamos a adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas.